Lección 4. Naturalidad. Un estilo natural es el que surge del vocabulario y del nivel lingüístico de la persona que escribe y no a través de expresiones y términos prestados. La misma expresión puede resultar natural, surgida de un adulto y artificiosa de un niño, porque quizás en el primero se amolda al resto del escrito y en el segundo destaca en el texto como un dromedario en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver a continuación algunos estilos prestados y vicios perniciosos que dificultan que las personas saquemos a la luz la naturalidad de nuestro lenguaje. Para ello, se resumen a continuación los 4 estilos a los que suele tender nuestra escritura cuando comenzamos a escribir, y que Ángel Zapata analiza en profundidad en su libro La práctica del relato, Manual de estilo para narradores. Estilo formal. El estilo formal estamos hartos de leerlo. Sería el de los textos administrativos y el de los manuales de instrucciones, el de las actas empresariales y el de los libros de texto. En narrativa es un recurso que se emplea alguna vez en la literatura del siglo XIX y muy poco en la del XX. Y por regla general, lo que garantiza es un aburrimiento mortal del lector. Curiosamente, es un estilo que se nos pega con increíble facilidad, como una especie de pelusa de modorra que le sale a la prosa casi sin poder evitarlo. Sin embargo, más vale ser consciente de cuándo lo estamos usando, nosotros y los demás, y evaluar si es acertado su uso en esta ocasión. Un ejemplo de escritura narrativa en la que predomina el tono formal podrían ser estos párrafos. Después de la excitación inicial, lógica en esa situación, nos pusimos a charlar. Al poco rato nos dimos cuenta de que nuestro encuentro no había sido casual. A pesar de que ella tenía muy claras sus intenciones, y así me lo repitió varias veces, aquella tarde nos confesamos mutuamente nuestras penas y empezó esta relación que ha dado un vuelco a mi vida. Al cabo de 2 o 3 encuentros, llegué a la conclusión de que ella había decidido borrar de su mente cualquier posibilidad de mantener una relación estable con un hombre. No sé qué experiencias llegó a tener, pero empecé a pensar que no me explicaba con detalle sus relaciones pasadas. En este fragmento, la redacción es clara y las ideas y los hechos quedan expuestos con nitidez, y sin embargo falla el tono. Al leer estos párrafos, es cierto, sé lo que ha ocurrido entre los dos protagonistas. En cambio, no lo siento ni lo imagino, porque los hechos están contados desde la lejanía anónima que lleva aparejado el tono formal. La historia nos llega con la misma distancia que una carta de cualquier institución. Estilo enfático. Por oposición al estilo formal, podríamos decir que el estilo enfático implica una cercanía excesiva entre el autor y sus lectores. El autor enfático, más que contar las cosas, se las grita al lector en el oído. Narra su historia a voces. Aunque en momentos aislados este recurso puede ser de utilidad, tomada como estilo, como rutina expresiva, la escritura hiperbólica es un obstáculo para el aprendizaje. Podemos observarlo en este párrafo. Intentaré, si puedo, arreglar mi habitación, que huele a podredumbre. Las sábanas tienen un tacto viscoso, viscosidad repulsiva de lagarto. Al pasar las manos por el cabezal de madera, intentando atrapar su frescor, rezuma una baba que me sacude. Mi cuerpo exuda miasmas de agua estancada. Siento asco y no puedo controlar el vómito que se esparce por el piso, líquido rosa de mi interior, incontenible, pringoso. El efecto estilístico de este párrafo resulta abrumador. Se trata de un párrafo bien escrito, pero el asco lo invade todo. La habitación, los objetos que contiene, las sensaciones y las reacciones del personaje. Lo repulsivo queda tan enfatizado en la prosa que satura al lector hasta hacerse inverosímil. Estilo retórico-poético. El exceso de retórica,
vuelve ilegibles los textos y el lirismo es fácil que empalague. Sin embargo, esta es otra tendencia que nos amenaza cuando escribimos algo supuestamente literario. El propio Borges, el colmo de la sobriedad, en sus textos primerizos resultaba bastante cargante. Son líricos, retóricos y, en definitiva, artificiales. Veamos un ejemplo de una de sus obras de juventud, El tamaño de mi esperanza. Hace ya más de medio siglo que un paisano porteño, jinete de un caballo color de aurora y como engrandecido por el brillo de su áspero chapiao, se apeó contra una de las toscas del Bajo y vio salir de las leóninas aguas, la adjetivación es suya, Lugones, a un oscuro jinete llamado solamente Anastasio el Pollo, y que fue tal vez su vecino en el antiller de este ayer. Se abrazaron entre ambos y el óvero rosao del uno se rascó una oreja en la crin del pingo del otro, gesto que fue la selladura y reflejo del abrazo de sus patrones, los cuales se sentaron en el pasto al amor del cielo y del río y conversaron sueltamente y el gaucho que salió de las aguas dijo un cuento maravilloso. Aparte del vocabulario y la ortografía criollistas, el texto tiene tal densidad retórica, metáforas, metonimias, culteranismos, arcaísmos, que la prosa se convierte en un auténtico jeroglífico. Estilo asertivo. El estilo asertivo sería aquel que se apoya casi continuamente en la afirmación y representa un obstáculo para la naturalidad de la prosa, porque las personas no solemos hablar así, mediante escuetas afirmaciones, sino que nuestro discurso está lleno de matices. En el estilo asertivo se prescinde del todo de la subjetividad y las emociones del emisor, y puede ser apropiado para un informe técnico, una noticia del periódico o cualquier texto en donde prime el valor informativo, pero no para la narrativa. Veamos el siguiente párrafo. El mechero escupió una luz azul y amarilla y el cigarro comenzó a desvanecerse en una ascendente y fina capa de humo grisáceo. Tras la primera calada, me dejé arrastrar por el efímero deleite del sabor amargo de la nicotina y recordé aquella sensación de mareo vertiginoso en espiral que me había producido mi primer pitillo. Recorrí con la vista la habitación. Las cosas permanecían en esa eterna mudez que produce miedo. Todo estaba estática y estéticamente preparado. Las patas de la silla, milimétricamente separadas de las juntas de las baldosas, la soga a 1,60 m del asiento, las cortinas echadas, el ánimo vencido. El narrador va afirmando una serie de hechos y los afirma sin vacilación alguna, sin apenas matices. No hay dudas en su voz, ni reticencias, ni ironía, ni amargura. Ni siquiera escuchamos una voz, sino una enunciación impersonal casi mecánica. Por expresarlo de algún modo, el narrador no transmite a sus lectores la conciencia viva de estar contando algo. Vamos a ver en las antípodas del estilo asertivo un párrafo de J.D. Salinger, perteneciente a su relato El periodo azul de Daumier Smith. Mi padre y mi madre se divorciaron durante el invierno de 1928, cuando yo tenía 8 años, y mi madre se casó con Bobby Agadganian a finales de esa primavera. Un año más tarde, en el desastre de Wall Street, Bobby perdió todo lo que tenían él y mamá, excepto, al parecer, una varita mágica. De todos modos, prácticamente de la noche a la mañana, Bobby se transformó de exagente de bolsa y vividor incapacitado en un tasador vivaz, y si bien algo falto de conocimientos, de una sociedad norteamericana de galerías y museos de arte independiente. Unas semanas más tarde, a principios de 1930, nuestro terceto un poco heterogéneo se trasladó a Nueva York, a París, más conveniente para el nuevo trabajo de Bobby.
Yo tenía, a los 10 años, un carácter frío, por no decir glacial, y tomé la gran mudanza, por lo que recuerdo sin ninguna clase de traumas. La mudanza de vuelta a Nueva York, 9 años después, a los 3 meses de la muerte de mi madre, fue lo que me alteró, y de un modo terrible. Si nos fijamos bien, a través de expresiones como al parecer, prácticamente, si bien, un poco, por no decir, por lo que recuerdo o de un modo terrible, el protagonista va matizando sus afirmaciones. Decir que un personaje se transforma de la noche a la mañana supondría una aserción rotunda. En cambio, decir que se transforma prácticamente de la noche a la mañana no solo resulta mucho más verosímil, sino que indica que el narrador está vivo. Podríamos decir que el propio narrador no suscribe al 100% algunas de sus afirmaciones, que a la vez que cuenta su historia, dialoga con ella y consigo mismo. Estos elementos que hemos señalado se llaman modalizadores, y su función dentro de un texto escrito consiste justamente en restar peso a los enunciados rotundos. Tal vez, casi, quizá, algunas veces, en cierto modo, algo, un poco, en parte, podría ser, hasta donde yo sé, son algunos de los modalizadores más frecuentes y la diferencia entre las dos frases que veíamos al principio escriba en el uso o la omisión de este tipo de elementos. Propuesta de trabajo. Desnúdalos. Despoja a los párrafos con que se ejemplifica en esta lección el exceso de formalismo, énfasis, retórica y asertividad, traduciéndolos además a tu propio estilo y lenguaje. Da igual que varíe en alguna medida el significado. Importa, más que nada, lograr dar la vuelta al estilo en el que están escritos.